Nos vamos a Arauca, Andrea, nos vamos de inmediato con nuestros invitados para saber qué es lo que está pasando con la población desplazada y confinada por los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias en esa parte del país. Pues sí, mientras vamos mostrando esos videos de estos enfrentamientos pues terribles y que ponen aprietos toda la situación de cese el fuego bilateral con lo que se ha acordado hasta el momento con las disidencias y que está en proceso con el ELN, pues quién piensa en la población civil y justamente queremos hablar de ellos, de quienes están escuchando esos disparos, se resguardan en sus casas y otros han tenido que salir con sus familias porque tienen mucho temor y se confirma eso, el confinamiento y el desplazamiento. Y por eso quiero saludar de una vez a Óscar Vanegas, él es personero de Puerto Rondón en el departamento de Arauca, muy cerca donde se dio este enfrentamiento que comprende las veredas de Lejanías, de Normandía. Personero, gracias por atendernos a esta hora y qué nos puede usted contar sobre la población civil, qué se puede confirmar hasta el momento. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, ahí lo escucho perfectamente, adelante. La situación que se está llevando hace parte del conflicto que se está desarrollando en el departamento desde el 2 de enero del año 2022. Es decir, llevamos ya más de un año de conflicto en el departamento entre el ELN y las disidencias de las FARC. El conflicto básicamente pues tiene su inicio en esa fecha. Eh, Hay que recordar que creo que inicia como en Venezuela y pues inmediatamente se traslada al departamento de Arauca, eh, teniendo como epicentro generalmente algunas veredas del municipio de Tame, pues la mayoría de las veredas de Puerto Rondón y algunas veredas de Arauquita y Arauca. Lo anterior es básicamente porque las FARC ha tenido un predominio histórico de la zona, más que todo de la llanura, mientras que el ELN ha tenido un predominio de la zona denominada del Piedemonte. Entonces, esto hace que se desarrollen en nuestro municipio muchos combates. Desde el 2 de enero han habido episodios de enfrentamientos, llevando a que en este momento hayan 12 comunidades confinadas, es decir, 11 veredas y un resguardo indígena. Personero, dentro de todas estas acciones que se están presentando entre los grupos armados ilegales, esos enfrentamientos, ¿qué papel está jugando la fuerza pública y la comunidad? Se siente desprotegida, obviamente, pero ¿hay alguna presencia, por lo menos, de alguna base militar por allí cerca que pueda dar cierta tranquilidad en medio de todo? Bueno, la situación en Arauca es muy compleja. Básicamente estamos hablando que es uno de los departamentos más militarizados del país. Sí. Sin embargo, para la población conflicto es conflicto. Hay situaciones en las que la fuerza pública también ha entrado y hubo bombardeos, situaciones, y pues la comunidad también se ha visto afectada por todas estas situaciones. Entonces, realmente lo que la comunidad pide es el cese de las hostilidades, que no haya más conflicto. Es muy triste, por ejemplo, mirar que muchas familias están en este momento saliendo por Puerto Rondón y están dejando todo atrás. Es que hay relatos tan duros que dicen, es que estamos dejando todo el trabajo de toda nuestra vida allí. Incluso hay personas que ya vivieron esta situación en el conflicto pasado entre las dos guerrillas, cuando más o menos como a mediados del 2000, como 2006 en adelante, como hasta el 2009, exactamente lo mismo. Muertos, la gente tuvo que desplazarse y ahora que estaban volviendo a retornar, que estaban volviendo a reiniciar su vida, pues nuevamente les pasa lo mismo. Relataba, por ejemplo, una persona, decía, es que es muy triste porque ellos juraron que nunca más iban a volver a generar un conflicto que generara tanto dolor y sufrimiento al pueblo de Arauca y hoy nuevamente lo estamos viendo y ya nos toca irnos. Sí, mire, personero, es que más adelante en Sigue la W vamos a estar hablando con el portavoz de Human Rights Watch sobre el informe que fue presentado hoy por esta ONG sobre la situación del conflicto en Colombia. Y algo que sorprende de lo que ya hemos podido ver del informe es que dicen que hoy día la situación de violencia está prácticamente igual a como estaba antes del acuerdo de paz con las FARC. ¿Ustedes sienten que es así? Que en el caso de Arauca hemos dado pasos hacia atrás, casi 6 o 10 años para atrás. En el caso de Arauca, con el enfrentamiento de los dos grupos, tanto de la disidencia de las FARC como del ELN, claro, la población de Arauca está viviendo
una completa zozobra. El llamado realmente cuando usted va a todas las veredas es que por favor se sienten a dialogar, porque la población es la que está de por medio. ¿Sí? Realmente creería que 2 veredas de nuestro municipio se van a desplazar de manera masiva. De hecho, ya comenzaron a salir la población de estas 2 veredas, incluso veredas que se habían declarado en confinamiento, pues porque se habían sometido a vivir en una zona de conflicto bajo ciertas, se podría decir, condiciones, restricciones de movilidad, situaciones, pero ya no dieron más. En este momento ya lo que les queda es el desplazamiento masivo de la zona. Personero, yo quisiera ahondar en ese tema porque me parece que esto debe tomar pues nota y sobre todo verificarlo y hacer algo por la población, el gobierno y demás organizaciones que pueden ayudar a la población civil. ¿Usted nos puede recordar de cuántas personas estamos hablando que estarían confinadas y qué población ya estaríamos hablando que está en desplazamiento? Y sobre todo usted también tiene un listado de las veredas, porque esta situación es la que se confirma y es entonces confinamiento y desplazamiento Mm. tras estos enfrentamientos. Para tener claridad, por favor. Bueno, la Personería de Puerto Rondón desde que inició el conflicto de estos dos grupos y teniendo en cuenta que las FARC se replegó del departamento y llegó básicamente a la zona rural de Puerto Rondón, que era una zona de predominancia histórica. Desde esa época hemos tenido pues que las veredas, algunas veredas comenzaron a llevar sucesos de confinamiento. Inicialmente, en el mes de abril se tomaron la declaración a 2 veredas, que de eso para veredas que fue el Paisaje y la Esmeralda, para junio una vereda que se llama El Ripial, y para septiembre la vereda El Letrero. Estas 6 veredas ya fueron incluidas por la Unidad para las Víctimas. Ya una vez hicieron la revisión y el estudio, se logró determinar que efectivamente cumplía con los requisitos para ser declaradas en confinamiento. Posteriormente, en diciembre, tomamos otras 6 declaraciones, 5 veredas y un resguardo indígena que en este momento está en estudio por parte de la Unidad para las Víctimas. Pues, personero, esperemos que usted no se quede solo en este llamado, porque por supuesto es insuficiente la posibilidad que usted tiene para poder ayudar a la población que acuden a usted, que usted nos da esa réplica de lo que le está diciendo la comunidad, pero usted necesita apoyo. Así que quedamos pendientes de lo que diga el gobierno, de lo que diga la Defensoría del Pueblo y pues otras personas que puedan ayudarlos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Mire, la situación es tan No, no. compleja, Juan Pablo, que es que, mire, para que ustedes se pongan en el lugar de la población, se conocieron unos videos de los enfrentamientos, pero hay otros videos que no han sido tan conocidos y yo quiero que pongamos uno de A estos ver. fragmentos donde se ve a quienes serían pues integrantes del ELN haciendo el recorrido por todo lo que sucedió en ese enfrentamiento donde murieron también personas de las disidencias de las FARC. Con los coleguitas, lo montaba el bolichito ese. Reafirma, monten todos ahí, vayan subiendo. Y nosotros nos vamos en este distrito, ¿cierto? Reafirma, suban, y cuando estén aquí, los que estén alentados, a los que acaban de montar todo, A ver, marica, chino, ole, chino. Este está vivo. Chino, chino. Está vivo, todo eso, los detenidos, me los monta todo ahí. Está vivo, Me los monta todo ahí, los que estén heridos por ahí, me los amarro una pierna con un trapo, cualquier mierda, algo, no me los trate mal. Chino. Chino, ole, chino. Lo quieto ahí, Mientras seguimos viendo, le hago ahí la descripción de que también tienen esos brazaletes de las disidencias de las FARC y es un combate a muerte, Juan Pablo. Entonces imagínense los pobladores en las veredas escuchando estos tiroteos, viendo estos videos, pues qué susto. Y por supuesto tienen que salir corriendo. Escuchemos un poco más de esto que se ha conocido. Oye, que si confío que vaya esa palomita de acá, mano. Con todos los bichitos esos de escobita. Ole. Oiga, Cierto. no lo, Confío que vayan los coleguitas esos y los bichitos. Esto es oiga. increíble, ¿ah, Andrea? Sí. Esto es increíble porque además es... Sí, empiezan a son- hacer el son- recorrido por los muertos. Es que es Exactamente. terrible. Qué cosa tan bárbara, pero además es desolador, es triste, es lamentable, porque además es ya ellos mismos documentando la violencia, ¿no? Sí. Estos mismos grupos violentos, porque se han dedicado a eso, a sembrar la violencia, documentando el horror.
Sí, y entre ellos mismos dicen, no, pues cuántos van, este sí me lo Mm, tenía entre ojos, a este sí respetemos la vida si está herido, pero igual estamos hablando de una confrontación a muerte y en la mitad mm. la población civil y, pues Mauricio tiene otro invitado al respecto. Sí, se trata de Uriel Peña, él es el líder social allí en el departamento de Arauca. Uriel, bienvenido, sigue la W. Ya daba cuenta el personero de la situación que se presenta de confinamiento y desplazamiento. La comunidad también está vulnerable a estos grupos armados ilegales. Se ha conocido de reclutamiento ilícito de pronto en algunos grupos armados ilegales de personas que viven allí en la región. Active el La audio. mesa de la W, Ah, eso. señor. Sí, no, 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 que está activar el audio, pero ya. Adelante, Uriel. Bienvenido, sigue la W. Muchas gracias, saludarlos a todos, pues compartir con ustedes que la realidad del departamento de Arauca, una vez más volvemos a ser protagonistas de noticias negativas para todo el país, con una situación que se agudiza día por día. La Defensoría del Pueblo desde octubre del 2021 había emitido una alerta temprana sobre posibles hechos de violencia hacia los municipios de Puerto Rondón y Cravo Norte. Eh, Después de esto se desató un conflicto entre actores de grupos armados que hacen presencia en el departamento de Arauca. El departamento de Arauca ha sido víctima de conflictos entre Estado y gobierno, entre Estado y grupos armados, y hoy por hoy existe todavía una confrontación entre grupos subversivos. Nosotros vemos con muy buenos ojos todas las acciones que ha venido haciendo el gobierno nacional para sentarse a dialogar con estos grupos armados, pero hay una situación latente que no se está abordando, que es la situación y la confrontación que ustedes acaban de presentar en ese video, que es entre grupos armados. Y por supuesto que este conflicto va dejando, como lo decía el personero, familias confinadas, desplazamiento, familias enlutadas, porque se veían unos registros del año anterior donde el índice de homicidios o de muertes violentas en el departamento de Arauca aumentó por encima del 300% con las estadísticas anteriores. Y esto, pues, es de generar una preocupación demasiado alta para la situación que se vive en el departamento de Arauca. Y es aquí donde, como ciudadanos araucanos, debemos pedirle al gobierno nacional de que fortalezca esas acciones en torno a la paz, que delegue a las personas que corresponda para que interactúe con estos actores en el conflicto, que puedan entrar a los territorios a buscar acercamientos, porque pues violencia con más violencia nos va a generar más violencia. Necesitamos dialogar, buscar acciones de paz, porque sí, han habido denuncias y la misma Defensoría del Pueblo lo ha presentado, de desapariciones forzadas, de reclutamiento de menores, de desplazamientos forzados, y todas estas cifras pues engrosan esas estadísticas que afectan la libre locomoción, la libertad y el desarrollo de un departamento tan próspero y productivo como es el departamento de Arauca, y que requiere de que no seamos más protagonistas solamente Sí. en cifras, sino en actuaciones del Estado para buscar una salida y una solución Don, dialogada a este conflicto. don Uriel, pero estos enfrentamientos son control territorial, ¿en qué términos? O sea, el territorio ahí ellos lo tienen ¿para qué? Bueno, lo que se ha evidenciado en el territorio es que en Arauca ha habido una presencia activa de grupos armados desde hace mucho más de 40 años. Ujú. Hoy por hoy, pues lo decía el personero, hubo una primera situación de violencia que se presentó hacia el 2000, entre el 2006 y 2010, que generó muchos hechos de violencia en todo el departamento de Arauca, en esas mismas Sí, confrontaciones entre estos dos grupos armados por manejo territorial o diferencias claro. entre ellos de sus propios negocios, pero que ya dejaron un hecho de violencia Pero ahí no hay que cultivos hoy asusta a la ilícitos. gente. Cultivos no hay en Hoy esa en zona. Arauca, de acuerdo a los registros que se tienen, no existen cultivos ilícitos, porque producto de ese conflicto se erradicaron los cultivos ilícitos en el departamento de Arauca, Ujú. y no había, a menos de unas pequeñas familias que hacían grupos de las familias Penix como cultivadores, y que se estaban vinculando a los programas del Estado para hacer un proceso de reincorporación y dejar estos cultivos ilícitos a un lado.
Sí, yo quiero que mostremos ahora un fragmento de también los integrantes del ELN que están como confiscando material que le encontraron a los de las disidencias de las FARC para hacerle esta pregunta. Miremos. Ahí estamos viendo entonces gran cantidad de armamento, señor Uriel, y yo quiero también preguntarle por lo difícil que es combatir a estos grupos porque el ELN ya lleva muchos años en la zona, pero además también vemos como las disidencias de las FARC están equipados muy, muy bien, con armas y con otro tipo de armas, de instrumentos que les permiten hacer esta confrontación que sea mucho más difícil. Eh, Fusiles, también vemos algunos artefactos explosivos. Hablemos de esa complejidad cuando están tan bien armados en esta zona y que corresponde también en un peligro para la sociedad civil, señor Uriel. Creo que sí, mire, el conflicto armado no solamente en Arauca, sino en todo el país se ha fortalecido. Uno puede evidenciar en los medios de comunicación los grupos armados mucho más fortalecidos. En el departamento de Arauca, pues se han vivido episodios bastante fuertes, donde pues la sola presencia del Estado por más de 40 años no ha sido capaz de ganar, digámoslo así, este conflicto. Es por eso que el llamado que se tiene que hacer es a buscar acciones de paz, a entrar en ese proceso que ha denominado el doctor Gustavo Petro de la paz total, que eso es una voz que viene desde la ONU, donde es un tema de atención multidimensional a los territorios en temas de salud, de inversión social, de fortalecimiento rural para la productividad y para sacar a la gente del conflicto, para que realmente esta paz total llegue a Arauca, que llegue una inversión pública, un acompañamiento del Estado para cerrar espacios a esos brotes de violencia. Y yo creo que el mejor y el principal paso que se tiene que dar es generando los acercamientos. Aquí tenemos una frontera bastante porosa, tenemos demasiadas historias por contar, ustedes pueden, y un libro no alcanzarían las páginas hoy para narrar las historias de tristeza, de violencia que han vivido las familias Claro. araucanas, pero que sí es importante que se apueste por la paz, que se hagan acciones de paz y que se busque una salida dialogada primero entre actores y a la par entre actores y Estado para que se pueda recuperar esa confianza y esa... Esa tranquilidad. Claro. Sí, don Uriel, pues eso es básicamente lo que se busca, que haya un diálogo entre los actores que allí confluyen y pues muy pendientes de toda la población civil. Vamos a seguir nosotros, obviamente, escuchándolos, atendiéndolos, cualquier novedad que se tenga al respecto. Muchas gracias por estar en Siga la W. Muchísimas gracias, un abrazo y gracias por estar pendientes del departamento de Arauca, un departamento con mucha fuerza, con mucho para ofrecer al país y estamos atentos a construir país.